Voy a pasar a presentar a las compañeras, a las maestras que nos acompañan el día de hoy en este conversatorio, que tiene como temática el tema de los retos, desafíos y situación actual de las mujeres en la economía social solidaria en México. Parto presentando a la maestra Sandra Luz Calderón Mares. Ella es coordinadora de difusión de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativas y Economía Social y Solidaria de la Red COP. Es integrante de la cooperativa colectiva Añil Innovación y Organización y el día de hoy nos acompaña en este conversatorio. Les pido para ella un fuerte aplauso. También nos acompaña la maestra Elvira Yesenia Ramírez Banoye. Ella es profesora en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, donde actualmente se desempeña como profesora, y también nos acompaña el día de hoy en este conversatorio. Y por último, también nos acompaña la maestra María Josefina Montalvo Morales. Ella es María Josefa Montalvo Morales, profesora investigadora del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco. Bueno, esta serie de preguntas que voy a plantear en un principio tienen la finalidad de que dentro del Departamento de Administración conozcamos la perspectiva de actores relevantes dentro de la economía social y solidaria, sobre todo en el ámbito académico. Hemos visto que han participado del sector gobierno, del mismo sector del cooperativismo, pero también nos interesa conocer el punto de vista de la academia, de la universidad, de las instituciones de educación, aunque sabemos que sus campos de acción pues no nada más son la academia, muchas de ellas también están integradas dentro del cooperativismo, dentro de la economía social y solidaria en diferentes ámbitos. Entonces la finalidad de esta serie de preguntas pues es reflexionar en torno al tema de la mujer en la incorporación de la economía social y solidaria, cuál ha sido este papel histórico y coyuntural en estos momentos, por lo cual voy a empezar a generar la primera ronda de preguntas donde las participantes nos harán el favor de darnos su punto de vista y reflexionar al respecto. Bueno, la primera pregunta va en el sentido de saber cuál ha sido la participación de la mujer en la economía social y solidaria en México durante los últimos años. Y en este sentido, ¿qué papel han tenido los programas de fomento y las políticas públicas en la inclusión de la mujer en la economía social? Pues doy la palabra a quien guste comenzar y su participación. Hola, buenas tardes ya a todas, a todos, gracias por estar aquí. Y bueno, en este caso haremos alguna participación en torno a la pregunta que nos hace el maestro David y que tiene que ver cuál ha sido la participación de las mujeres en los últimos años y las políticas públicas en nuestro país, ¿no? Quizá es importante mencionar que la participación de las mujeres ha sido muy importante porque existen cooperativas que están conformadas casi por mujeres, sobre todo en los últimos años. Nos daba algún dato la STIFE en enero de este año, donde nos decía que el 60% son mujeres de las cooperativas que se han creado a partir de esta administración, ¿no? Esto nos da más o menos una idea de que la participación en cuanto a la generación de empresas cooperativas, bueno, está ahí. También sería importante comentar que, bueno, hay datos, o más bien dicho, no hay datos certeros para empezar, de cuántas cooperativas hay y por lo tanto cuántos socios y socias habría
en nuestro país, aunque hay un estimado, ¿no? Se habla de que hay alrededor de 15,000 cooperativas en el país de ahorro y préstamo, de consumo y de producción de bienes y servicios. No tenemos el dato exacto, ¿no? Y también, bueno, del único dato que tenemos más certero, podríamos decir, es el de las cooperativas de ahorro y préstamo, porque como ustedes saben, del 2009 para acá, la Comisión Nacional de Bancaria y Valores es quien lleva una supervisión de este tipo de cooperativas, y se habla de que alrededor de 700 cooperativas de ahorro y préstamo son las que están operando, supervisadas, ¿no? Por la comisión, y que hay poco más de 6 millones de socios en estas cooperativas, ¿no? Pero no hay más, digamos, más referencia, ¿no? También es conveniente decir que las mujeres, no en los últimos años, sino desde que inició el cooperativismo, han participado, ¿no? En la propia cooperativa de los pioneros de Rochdale, que estamos hablando, que se constituye allá por el siglo XIX, ¿no? Ahí mismo ya se van incorporando mujeres a esta cooperativa, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la participación, si bien no tan visibilizada, es desde entonces, ¿no? En el día de hoy, pues nosotros tenemos conocimiento de algunas experiencias de cooperativas, ¿no? Hay quizá la que yo en lo particular tengo más cercana es la participación de las compañeras de La Qué Buena Puntada, un esfuerzo colectivo que se hizo por ahí del 2007 al 2012, en donde cooperativas de costura se unieron para poder hacer los uniformes del programa de uniformes que en ese tiempo Marcelo Ebrard, quien estaba al frente del gobierno de la ciudad, propuso, ¿no? Y ahí resulta que la mayoría de las compañeras que conformaban, la mayoría de las personas que conformaban esas cooperativas eran mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, está esa experiencia en donde fue significativa porque se hicieron como alrededor de 1,700,000 uniformes en ese transcurso, ¿no? Y que tuvieron que, pues, hacer toda una forma de organización que les permitiera a las diversas cooperativas poder hacer frente a este compromiso que habían adquirido de frente al gobierno, ¿no?, de la ciudad. También es conveniente decir, nos preguntaban sobre las políticas públicas. Yo diría que no hay políticas públicas para las mujeres, ¿no? Si entendemos como políticas públicas esta participación de los directamente afectados, en este caso el sector cooperativo y más en específico mujeres del sector cooperativo, no están participando en ningún diseño de las políticas públicas, ¿no? Por lo tanto, estaríamos hablando de políticas gubernamentales que están dirigidas a ciertos sectores, ¿no? Bueno, en este caso, nosotros, o yo en particular, hemos venido sosteniendo con la cooperativa Añil, pues que es importante que las mujeres del sector social de la economía y en particular del cooperativismo, pues tendríamos que estar trabajando para hacer alguna propuesta que esté bien identificada y dirigida hacia las mujeres, ¿no?, en el sector. Es importante también ahí decir que quizá en nueva administración, que como ustedes saben, a partir de la elección del 1 de julio cambia un poco el panorama. No sabemos qué tanto vaya a cambiar. Sin embargo, sí, en el proyecto de nación que presentó
que se presentó por parte de Morena, que es quien gana esta elección, se habla muy en particular de la economía social, ¿no? Y de las cooperativas. Tan es así que hay al frente proponen que esté al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, a quien pertenece el INAES en este momento, que es el Instituto Nacional de la Economía Social, a una compañera que sale de Chapingo y que ha participado en la cooperativa Tosepan Titatanisque, que es una cooperativa pues icónica en nuestro país. Y bueno, ella trae otra visión de cómo impulsar el cooperativismo en el país, ¿no? Entonces quizá es en este momento muy importante que las mujeres y las cooperativas se organicen para hacer una propuesta al respecto, ¿no? Quizá de manera general sería como esa la participación. Muchas gracias. Sí. Buena tarde y mucho gusto estar aquí con ustedes y ustedes con nosotros, ¿sí? Complementando un poco lo que comenta Sandra, efectivamente los programas de apoyo a este tipo de organizaciones, porque comprendamos que Economía Solidaria, su figura representativa sí es la cooperativa, pero existen muchas otras figuras y bueno, no muchas, existen más bien otras figuras dentro de lo que es economía solidaria, que va desde los talleres familiares, van las asociaciones civiles, van las redes. ¿Qué es lo que lo determina? Es el trabajo colectivo que se realiza para un beneficio colectivo, independientemente de la figura. Si bien los datos, por supuesto, si la figura formal no se tienen los datos precisos, pues hablar de economía solidaria con todas estas representaciones, pues es mucho más difícil. Sin embargo, los programas sociales que se han orientado hacia la mujer se han hecho con una visión más bien estadística que de apoyo a la mujer, ¿sí? Se considera a la mujer como un grupo vulnerable. Cuando analizamos las características de la mujer decimos dónde está la vulnerabilidad, por favor, ¿sí? Sin embargo, bueno, se considera por características externas de la dinámica de la mujer con la sociedad, se le considera vulnerable y entonces se hacen los programas. El problema está que no hay un seguimiento. No hay un seguimiento donde se pueda ir viendo el avance y la madurez de esos grupos que se formaron y por lo tanto sí hay mucha repartición de dinero, pero ¿dónde queda? No sabemos. Hay muchas historias al respecto que si no están fundamentadas no las traemos a la mesa, ¿no? Pero aquí lo importante es recalcar que economía solidaria sí es importante la figura cooperativa porque es la representativa, porque es la que tiene la figura legal, pero no podemos dejar de lado todos esos otros esfuerzos que se hacen de la organización dentro de las comunidades por parte de las mujeres, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, es relevante en esto que comentaban cuál ha sido el papel de la mujer históricamente en la economía solidaria. Históricamente siempre ha estado la mujer dentro de lo que es la economía solidaria. Si no volteamos a nuestros hogares y vamos a encontrar, pues nada más por complementar el gasto, hago estos bordaditos. Nada más por complementar el gasto, hago estas costuras. Nada más por complementar el gasto, le entro esta dinámica de las ventas por catálogo. Y cuando nos damos cuenta, esos ingresos llegan a rebasar los fijos que se pueden tener, ¿sí? Entonces, y que al mismo tiempo esas ventas por catálogo van permitiendo establecer redes entre las mujeres de afiliación, de otras circunstancias que ya comentaremos en un momento, pero que dan el soporte a la economía dentro de las familias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes y mucho gusto estar aquí con ustedes. Mi planteamiento sería más macro porque soy economista y tengo otra visión. Para mí, la participación de la mujer ha sido efectivamente permanente, pero
es resultado ahorita de que se está mercantilizando casi todas las actividades. Entonces siempre ha hecho trabajo la mujer, por supuesto, pero no siempre estaba visto como algo mercantil. Cada vez que se están mercantilizando más las cosas, pues entonces la participación de la mujer es mucho más importante. ¿Por qué? Porque el ingreso familiar cada vez ha ido reduciendo. Sobre todo sabemos que de los 70 para acá el salario es verdaderamente bajo. Entonces, efectivamente, en políticas públicas hubo un giro después de los 80. Antes sí se apoyaba el cooperativismo, pero también el rol de la mujer era mucho de participar en la casa. No, o sea, es una cuestión también ideológica, no tiene que ver con que sea independiente, vulnerable o no sé, o sea, finalmente es una cuestión ideológica y que tiene resultados sociales y económicos y por supuesto políticos, ¿no? Entonces, yo lo vería más en conjunto, como un resultado. Entonces, la presión social por el salario, pues hace que cada vez se incorporen más y más mujeres al mercado laboral por necesidad, ¿no? Y ajustándose a las necesidades del capital, porque pues el capital quiere fuerza de trabajo más barata y la mujer es la vulnerable, y si es vulnerable en el sentido de que frente al hombre va a ofrecer, o sea, le ofrecen al hombre un trabajo y a las mujeres también, pero a ti te lo pago más bajo y con tal de trabajar lo hace y a un salario mucho más bajo, y eso los indicadores lo plantean por todos lados. Entonces, como que hay que ver un poquito más frío este planteamiento, ¿no? Entonces, vulnerables somos todos los trabajadores, hombres y mujeres, ¿no? Frente al capital, desde mi punto de vista. Entonces, sería cómo tenemos que apoyarnos en conjunto, porque esas separaciones de hombres y mujeres, pues nos llevan a una competencia que no se debe fomentar, sino más bien buscar familiarmente una solución solidaria y después en las zonas, ¿no? Por zonas, en lo local. Entonces sería como una cuestión un poquito más general. ¿Qué estoy viendo en términos de políticas públicas? Pues hubo un giro terrible de los 80s para acá, a lo que le llaman, yo no le llamaría solidario, sino el sector social de la economía. Está el sector privado, está el sector público y está el sector social de la economía. El aspecto de solidaridad es algo que se ha generado en los últimos años como resultado de esa parte que se quiere plantear como legal, como la economía social, pero está muy al margen. Hay muy pocos recursos para lo que es la economía social. En cualquier proyecto de gobierno, incluso en aunque a lo mejor estoy equivocada, espero estar equivocada, pero creo que en la actualidad la cantidad de recursos que van al sector social de la economía es muy pequeño y no se ve como una viabilidad todavía importante para generar empleos, ¿no? Yo creo que en la medida que se vaya generando más desempleo y más personas estén buscando alternativas, esto va adquiriendo mucho más importancia. Ese sería mi planteamiento. Muchas gracias. Pues han tocado puntos muy importantes. Solamente para retomarlos y plantear también la siguiente pregunta. En el hecho de la participación de la mujer, pues bueno, se reconoce su papel histórico, como ya lo mencionaron, dentro de la economía más ligada a la economía solidaria, más que a la social. Y por otro lado, el aspecto de la incorporación de la mujer casi por necesidad, por las presiones también de necesidad salarial, de ingresos, dentro de esquemas o de economías alternativas. Entonces tiene esta diferente dimensión la incorporación de la mujer. Y por otro lado, el papel de las políticas públicas, como bien lo señalaban, la diferencia entre política gubernamental y política pública, pues sí hay en los últimos años, pues una participación a lo mejor más focalizada hacia las mujeres, tal vez como estrategia política o como verdadera necesidad y lucha de los sectores en cierto momento que lo solicitan para establecer este tipo de programas, pero que no ha habido en sí una política pública que se genere desde las mujeres y que desemboque en políticas públicas. Esto lleva a la segunda pregunta, que tiene que ver con cuáles serían en este sentido las principales dificultades o problemáticas que a su parecer podrían en algún momento
dificultar o frenar la plena participación de la mujer, ya sea en la economía social, en la economía solidaria y en la generación, en este caso, de las políticas públicas. ¿Qué estaría haciendo eso que frenara en algún momento su participación, o en dado caso que no lo haya frenado porque pues han estado siempre en esa economía, que pudiera marcar alguna dificultad? Y por otro lado, ¿qué experiencias de participación donde se incorpora la mujer o las mujeres dentro de la economía social y solidaria ustedes destacarían como algunos casos para compartir como experiencias para todos? Bien, en este caso yo retomo con los datos que nos dan. Por ejemplo, en 2015 el director de la Organización Internacional del Trabajo señala, y que a la fecha han pasado 3 años, pero sigue siendo la misma cifra, que se necesitarían aproximadamente 70 años para que el ingreso que obtiene un varón se equipare con el de una mujer, o al inverso, el de una mujer con el de un hombre, en 70 años. Estamos hablando mínimo 2 generaciones más aproximadamente. Y ya desde 1995, en un congreso en Pekín, se hablaba de que la mujer sí se han abierto espacios académicos, la mujer puede estar mejor preparada, la mujer puede tener, y si no solo estudios escolares, sino también de habilidades técnicos, pero aunque tenga estos estudios a la par que el hombre, sigue percibiendo mucho menos. Entonces, en 2015 nos hablan, 2016 se reitera, que tendrían que pasar 70 años para que esto se igualara. En lo particular y mi experiencia con las organizaciones sociales, me queda muy claro que la sociedad, las personas, con política pública o sin política pública nos movemos. Y un ejemplo de ello precisamente son las organizaciones que forman parte de la economía solidaria. Para la mujer, esto, como ya lo comentaba la maestra Josefa, pues en realidad no ha sido nuevo. Me voy un tanto al término arcaico, muy arcaico, de lo que es economía. Economía, desde la época de los griegos ya se hablaba que era pues el cuidado de la casa, era la administración de la casa, ¿sí? La administración de la casa sabemos que implica de una manera integral cubrir toda la serie de necesidades. La economía posteriormente, bueno, pues ha señalado con sus diferentes vertientes que la satisfacción de necesidades de una persona finalmente repercute en el beneficio hacia el colectivo. Y esto para las mujeres nos queda muy claro, el ver la dinámica de la sociedad, de las comunidades, sí, con la satisfacción económica, por supuesto, nos han hecho voltear a ello, de que lo económico es lo fundamental, pero no perdemos de vista, y esa es la visión feminista, de estos procesos, no perdemos de vista la integralidad, ¿sí? De ahí que uno de los graves problemas que se tiene o que enfrentamos, porque todas de alguna manera participamos de ello, es en la flexibilidad de tiempos para poder atender tanto a la reproducción biológica, que son los pequeños, las necesidades de esos pequeños, las necesidades del hogar, las necesidades de la comunidad, las necesidades en toda la gama que pudiéramos tener para poder cubrir. ¿Por qué? Porque históricamente o de manera natural se nos da el cuidado, ¿sí? El cuidado de esos entornos, le llamaríamos del nido, le llamaríamos del espacio, le llamaríamos de... Recientemente el domingo estuve reunido con algunos compañeros, y a uno de ellos que es un gran promotor social, me decía,
Dice, hay muchas necesidades, están viendo el patrimonio cultural, porque es la zona de Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, están viendo la situación económica, están viendo el desarrollo de proyectos, están viendo la incursión a esta nueva dinámica política que vamos a tener de gobierno, y me decía, sí hay muchos hombres involucrados en ello, pero quienes continúan con el paso son las mujeres. Entonces le hacía yo la pregunta, ¿a qué lo atribuyes? ¿A qué atribuyes que sean más las mujeres que estén involucradas en todo este abanico de trabajo que me presentaba? Y dice, no me había puesto a reflexionar, pero creo que es por cuidar el nido, ¿sí? Por cuidar esos espacios, por rescatar nuestros espacios, porque no perdamos cierta dignidad de vida, tanto en lo personal como en lo colectivo. Ya otros estudios han dicho desde el punto de vista económico que ingreso que gana la mujer es ingreso que va a dar a la familia. Ingreso que gana el hombre, quién sabe dónde quede distribuido, ¿sí? Entonces, la garantía de seguir con ese cuidado, por supuesto que es la visión feminista de este proceso, ¿sí? Y por lo tanto, les comento, la mujer, como les señalaba, no solamente se fija en lo económico, sino también se fija en estas convivencias, en estas oportunidades de intercambio de saberes que puede haber. Hace un momento les decía, esta dinámica de ventas de catálogo permite ir estableciendo esas redes, ¿sí? Esas redes de afinidades, esas redes de acompañamiento, esas redes de fortalecimiento entre las mujeres y que permiten darle fuerza. No hablaré de tejido social porque me parece que ya está muy luido, pero sí darle fuerza a esas relaciones colectivas que se tienen. Y por lo tanto sí se necesita y sí demandan, y esto no solamente es aquí en la Ciudad de México, no solamente es en México, sino en una reunión latinoamericana que hubo de mujeres enfocadas a la economía social y solidaria, ellas planteaban esto, políticas públicas diseñadas dentro de la economía solidaria, que es en lo que estamos, con flexibilidad de horarios, ¿sí? Con tiempos para poder también tener, ¿sí?, en armonía estos otros aspectos, y por lo tanto demandaban sistemas nacionales de cuidado con todo lo que implica, así lo denominaban ellas, lo denominaron ellas. Pero ¿qué quiere decir todo ese sistema nacional de cuidados? Toda una serie de disposiciones legales que den soporte a poder compartir esos requerimientos de cuidado que tienen las familias, que tienen las comunidades y que tienen las sociedades, para poder ir desarrollando y creciendo como personas y como colectivos, buscando visibilizar y tener trabajos remunerados que permitan ese desarrollo, como bien lo comentaba la doctora Josefa, hacer visible este trabajo que desarrollan las mujeres y que no solamente queda ahí guardadito en casa, ¿no? Y que estos sistemas, estas normatividades den el respaldo para una distribución justa y equitativa de ingresos, pero sobre todo de tiempos, ¿sí? De tiempos, ¿por qué? Porque tanto derecho tiene el varón también de convivir e involucrarse en estas necesidades, como derecho y necesidades tiene la mujer de compartir el desarrollo económico de la volvemos otra vez, de la casa, de la comunidad, de la sociedad, y de alguna manera permitir que estas mujeres también dispongan de tiempo para involucrarse más allá en las instituciones, no solamente hacer el trabajo y me voy, sino involucrarse más en las administraciones. Es evidente que encontramos en la base de las organizaciones muchas mujeres, pero en el siguiente nivel, que son ya de las discusiones, de las estructuras, de pasar
a otro nivel de toma de decisiones, empiezan a aparecer los hombres y las mujeres se empiezan a diluir. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, hay que cuidar casa y comunidad, hay que trabajar y no hay tiempo disponible para poder entrar a estos vínculos. Si ustedes hablan con cualquier mujer, me tengo que ir corriendo porque ya salen los niños, ¿sí? Cosa que difícilmente lo vemos en el varón, ¿sí? Los cuidados maternos por si hay enfermedad, ¿sí? Hasta ahorita no los ha habido paternos, estamos en esa lucha, ¿sí? Entonces, esto llega a ser una demanda de involúcrate porque también tienes el derecho de participar en esa crianza de familias, de comunidades, de sociedad. También tienes el derecho, no solamente tienes la visión y la responsabilidad de proveedor y económica, también eres una persona con estos derechos, ¿no? Entonces, bueno, esto, por supuesto que al juntarse las mujeres en este tipo de organizaciones se van descubriendo en sus potenciales, se van descubriendo en sus capacidades con este intercambio de saberes. Entonces, hay mucho que aportar con la visión feminista. No solamente veamos el enfoque económico, sino el enfoque económico con una utilidad, y no solo la utilidad del consumo, sino la utilidad de la reproducción social en todos sus sentidos. Sí, ahora sí que en este punto ya la maestra Yesenia nos ha dado una buena introducción, ¿no?, de lo que pasa. Pero fíjense, ¿por qué nosotros ahorita estamos hablando pues del papel de las mujeres en la economía social? Esta problemática que a nivel general nos comenta Yesi, también se presenta también se presenta al interno de las cooperativas. Por eso es que ella habla de que debemos de tener una visión, no solo hablar de la economía social en general, sino de incluir esta visión en donde también las mujeres se vayan haciendo visibles, porque también en el cooperativismo las mujeres son invisibles, somos invisibles, ¿no? En muchos de los casos. Y por ejemplo, también el famoso techo de cristal del que se habla, en donde las mujeres ya no pueden acceder a los cargos de dirección o a nivel general, ¿no?, a una secretaría, en el caso de las cooperativas sucede también lo mismo, ¿no? Vemos que son pocas las mujeres que están al frente de los organismos, sobre todo de segundo y tercer nivel, ¿no? Nos da mucho gusto que nuestras compañeras de Pascual hayan venido hoy, ¿no?, en este tema de mujeres, y que ellas vienen y dicen, bueno, estamos en el comité de vigilancia, en el comité de administración y también en su fundación, ¿no? Pero ellas, recuerdo que hace poquito, en mayo, los compañeros de la cooperacha, que algunos de ustedes a lo mejor conocen, son compañeros que difunden las noticias de la economía social solidaria y el cooperativismo, decían, bueno, hay es la primera vez que 3 mujeres en Pascual están en una comisión, ¿no?, en una comisión integrada por solo mujeres, y estamos hablando de una cooperativa con una tradición ya muy larga, ¿no?, de más de 30 años, y entonces nos podemos dar una idea de cómo esto se tiene que ir trabajando en cada cooperativa, ¿no? Es un trabajo muy arduo, y no debemos de dejarlo de ver, ¿no? Recientemente ha habido, sobre todo, pues, en el 2010, por decirles algo, asume la presidencia de la ASI, que es la Alianza Cooperativista Internacional. Recién en el 2010 lo asume una mujer, ¿no? Después de igual de 100 años de estar presentes, lo asume una mujer. Y entonces, ¿por qué? Porque se ve la necesidad
¿no? De que al interior, pues, del cooperativismo vayamos viendo esto. Este problema de que se ve de diferente forma el trabajo de una mujer al de un hombre, que se paga de diferente manera, de que tenemos el techo de cristal, también lo tenemos aquí y tenemos que ir trabajando eso. ¿Cómo? Pues no solo las mujeres, ¿no? Lo tenemos que hacer junto con los hombres, con los cooperativistas, para que vayamos avanzando en ese sentido, ¿no? Hay una compañera que hizo algún estudio al respecto en el 2015 y ella nos decía que que cómo se ve de diferente manera, ¿no? Ella nos hablaba de un ejemplo en la cooperativa de Sabor, ¿no? En donde el cocinero, el chef, es quien, y fíjense, la cooperativa está constituida, integrada mayoritariamente por mujeres, pero el chef es hombre, ¿no? Y él es la figura clave en la gestión, define lo que se compra, el menú, el ritmo de trabajo, qué vamos a hacer, todo, ¿no? Entonces resulta que es diferente, ¿no? Y en ese sentido, ella dice, la misma función tiene valores diferentes si se realiza en el ámbito privado o en el público, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, diríamos, la mujer cocina en la casa, ¿no? Hace guisos riquísimos también, pero es en el ámbito privado, ¿no? Entonces no le damos el mismo valor a quien trabaja en la casa, a quien lo hace en un restaurante, ¿no? Y que generalmente, bueno, son los grandes chefs los que tienen ese reconocimiento. Entonces, una misma, fíjese, actividad se valora de distinta forma, porque lo hace una mujer o porque lo hace un hombre, porque se le hace en el ámbito público, porque se hace en el ámbito privado, porque si es para el consumo propio o si es para el mercado, ¿no? O sea, todas estas cosas las tenemos que ir tomando en cuenta para ir viendo, pues, el papel de las mujeres y, bueno, y también de los hombres en contraparte, ¿no? En el ámbito también de este tipo de organizaciones, ¿no? Por eso sí creemos que es muy importante ir, aunque ya es un tema que se viene trabajando, el tema de género se viene trabajando ya sobre todo desde más intensamente desde los años 70, digamos que en el cooperativismo tiene menos tiempo, ¿no? Cuando se le ha puesto como al centro esta temática, ¿no? Entonces es muy importante que vayamos también como reflexionando en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo nada más añadiría algo, más que flexibilización en el empleo, más que cualquier otra, darle importancia más al trabajo de la mujer y demás, ¿por qué no adaptar las jornadas laborales a las necesidades de los seres humanos y por qué a los del capital, ¿no? Entonces es como un rollo más revolucionario a lo mejor, pero todos tenemos que estarnos adaptando a lo que quiere el sistema, ¿no? Y se está descuidando la vida, no solamente la vida animal, sino la nuestra, entonces somos parte de la naturaleza, entonces yo creo que tenemos que luchar porque sean jornadas laborales como las europeas, que son cortas y donde toda la familia participa, ¿no? Entonces, yo no optaría por una flexibilización en el empleo, entonces voy y trabajo 4 horas, de todas maneras no vas a poder tener responsabilidad, sino más bien que todos tengamos responsabilidad con jornadas laborales más adecuadas a las necesidades del ser humano, ¿no? Requerimos tener una casa, limpiarla, el cuidado de la casa, el cuidado del entorno, que es parte de lo que es la economía, y del gobierno también, entonces, pues jornadas diferentes, ¿no? O sea, las jornadas laborales son extenuantes, las distancias son extenuantes, todo está hecho para que el capital siga obteniendo ganancias, entonces mientras no tomemos conciencia de que esto tiene que cambiar por el bien de nuestra, o sea, ya por nuestra sobrevivencia, ¿no? O supervivencia, no sé cómo se dice ya ahorita, pero hay una discusión al respecto en el término, pero bueno, es importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi única... Sí, muchas gracias. Bueno, son reflexiones, la verdad, muy interesantes, muy importantes.
Hay una tercera pregunta, pero yo la propondría con la participación de alguno de ustedes si tuviera alguna pregunta, alguna cuestión. La tercera pregunta va relacionada con el papel de las universidades en que puede jugar la universidad o que está jugando la universidad o las universidades en la inclusión de la mujer, en el reconocimiento de estos, en la superación de estas problemáticas de la mujer en la economía social. No sé si alguien tiene alguna pregunta para incorporarla con esta misma y que las participantes hagan una especie de cierre. A ver, si me ayudan con el micrófono, por favor. Acá abajo. Por el tiempo nada más vamos a dar estas dos intervenciones que dieron pregunta, porque ya tenemos también la otra presentación y ahí podemos discutir. Sí, bueno, yo nada más quiero hacer unas reflexiones sobre las respuestas que dieron en las tres maestras que están aquí, y una es sobre políticas públicas. Yo creo que los gobiernos nos han quedado a deber. Realmente políticas públicas respecto a la economía social y solidaria no las hay. Y no las hay porque nuestras autoridades desconocen totalmente lo que en sí conlleva a este término. Por otro lado, de lo que se decía de las mujeres, ¿no?, que de abrir nuestros espacios. Yo creo que no vamos a esperar a que se legisle sobre lo que nosotros queremos. Y señalaba la maestra Yesenia, decía, el tejido social ya está muy diluido. Yo creo que más bien estaríamos hablando de un tejido y que nos abra los caminos y los espacios para tejer nuestro propio destino. Yo creo que eso sería, porque si vamos a esperar a que el sistema cambie cuando sabemos que vivimos en un sistema capitalista neoliberal, pues nos vamos a quedar esperando toda la vida, ¿no? Entonces, creo que nosotros las mujeres tenemos esa obligación de hacer nuestros propios espacios, porque no nos los van a dar los varones cuando vivimos en una sociedad también machista. Gracias. Por allá otra, muy breve, por favor, el planteamiento de la pregunta para que nos dé tiempo y hagamos ya el cierre de este conversatorio. Sí, es una invitación. Yo soy del Instituto de Investigación, Innovación y Desarrollo Cooperativo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que yo felicito este encuentro, ¿verdad? Es muy bonito, es muy bello lo que se está haciendo, pero lo estamos haciendo de manera aislada. Entonces nosotros estamos con la inquietud, no solamente el instituto, sino también la Coordinadora Nacional en Defensa de la Economía Social y otras organizaciones, de armar un evento de integración de todos, en donde esté la UACM, en donde esté la UAM Xochimilco, en donde esté la UDUAL, y donde estén las organizaciones cooperativistas también, y el ejido y las comunidades, con el objeto de empezar a crear un comité promotor del Consejo Nacional de la Economía Social, y con el objeto de crear un programa nacional de la economía social. Si ustedes ven ahorita lo que nos dijo INAES, pues otorgamos 23 millones de pesos a 500 cooperativistas. Díganme, 23 millones de pesos de presupuesto del Instituto Nacional de la Economía Social, ¿para qué sirve? Necesitamos hacer un programa alternativo de la economía social. Por otro lado, yo creo, si me das un minuto, moderador, yo sé que tú eres el que... Ya nada más concretarlo para que podamos cerrar el conversatorio. Si ustedes ven, el excedente capitalista, pues disminuyó en la masa salarial enormemente. Entonces, obviamente, si nosotros vemos aquí en México, en 1976
un salario mínimo de 1976 equivale a 5 salarios mínimos del 2018. ¿Esto qué quiere decir? Que se han aprovechado del gran ejército industrial de reserva que eran las mujeres. Nosotros queremos darle todo el papel que deben tener las mujeres y que participen y que luchen, pero no por el hecho de ser mujeres va a representar que van a hacer todo positivamente. Miren, les voy a dar un ejemplo. En la cumbre mundial del cooperativismo sí, en le Cancún, pediría nada más que planteara la pregunta porque mujer para que las compañeras era logren la presidenta cerrar el de conversatorio. la Alianza Nacional Cooperativista, nos bloqueó que se incorporara el principio de defensa de la economía, de defensa del medio ambiente como un principio cooperativista a nivel internacional. Compañero, Entonces, muchas gracias. Yo quisiera decirles que hay gente tan positiva que es mujer y hay gente tan positiva que es hombre, que lo que tenemos que hacer todos juntos es luchar por una vida mejor para todos. Bueno, la idea era plantear pregunta. Muchas gracias por el comentario. Cerramos entonces Es el hacerles la invitación, amigo. Gracias. Bueno, la participación de la economía social aquí en la universidad es realmente poca, ¿no? O sea, así no se ve. En economía, por ejemplo, ni siquiera está dentro de la currícula. Es tan marginal que pues no habemos economistas que están, muchos economistas aquí, bueno, no hay nadie en el departamento de economía que se dedique a hacer algún análisis, nada más que yo lo estoy empezando a hacer la idea es cada vez invitar más a estudiantes que estén interesados en buscar alternativas sociales, ¿no? Porque el sector privado, mi inquietud fue, el sector privado y el sector público están cerrados, entonces hay que darles alternativas a los estudiantes. Y yo creo que la manera de invitarlos es un poco que también dentro de las materias se pueda dar algo de economía social y solidaria. Sé que es, o sea, hay poco, y sobre todo lo que se investiga es muy ecléctico, ¿no? Porque está igual el emprendedurismo, o sea, el emprendedurismo está dentro de la economía social, que es lo que ven en administración, entonces es todo muy ecléctico y mientras no se... pues no sé, se plantea más teóricamente muchas cosas, creo que no se va a poder manejar dentro de las materias de la economía, por ejemplo. No sé si en la administración, no estoy segura, pero mi idea es que universitarios de todas las carreras se vinculen para que puedan empezar a hacer cooperativas, formas de organización diferentes a lo que está ofreciendo el sector privado y el sector público, pero únicamente lo pueden hacer si hay unidad entre las diferentes carreras. Eso sería lo que yo estoy viendo, ¿no? Si los economistas por un lado, los administradores por el otro, los sociólogos por otro, y no se unen, hay esas divisiones dentro de la universidad, y todas las universidades existen, no se empiezan a unir los alumnos sin ver el detalle que eres, ¿no? O sea, por delante quise organizar una cooperativa aquí en la universidad, pero por delante estaba el título de cada uno. Y entonces no permitió que fluyeran las ideas en equipo. Y entonces se desbarata porque cada uno considera que lo que él aprendió en su carrera es vital. Entonces, mientras no demos oportunidad a hacer eventos donde aquí mismo en la universidad nos unamos profesores para invitar alumnos y los mismos alumnos exijan esa unidad de entre las carreras, a ver qué está haciendo el ingeniero, qué está haciendo los arquitectos de aquí, o sea, cuántas cosas que se están haciendo aquí mismo respecto a economía social, los ingenieros y todo, y no estamos unidos, como dice el señor, ¿no? O sea, no hay unidad, cada quien está haciéndolo por su lado. Entonces, pues qué bueno que estamos todos aquí, ojalá que podamos ir avanzando en esto en la universidad y fuera de la universidad, por supuesto, porque no toda la vida vamos a estar aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bien, en esto que comenta la maestra, tiene toda la razón desde el punto de vista de la academia del estudio. Yo voy un poquito más para atrás. Primero en flexibilización, cuando hablé de flexibilización no lo hacía en el marco de la economía en la que estamos,
sino en el marco de las necesidades de las personas, tanto hombres como mujeres. Por el otro lado, efectivamente, la política pública no se va a crear nada más en el escritorio, o la política pública que se crea en el escritorio no nos sirve, pero para ello necesitamos la participación, ser partícipes y corresponsables de esto que suceda. Y la postura o la visión que yo hago no es para diferenciar hombres y mujeres, sino para generar ese intercambio entre hombres y mujeres, esas necesidades entre hombres y mujeres, porque de la otra manera lo único que hacemos es seguir compitiendo y seguir confrontándonos, en lugar de establecer sistemas de colaboración entre ambos. Ahora, en el caso de las universidades, es cierto, lo plantea la maestra, predomina el que si yo soy ingeniero, que salga, si yo soy administrador. Claro, venimos de un sistema educativo de competencia, ¿sí? Los famosos cuadros de honor que nos hacían, ¿sí? Nos ponen a competir y siempre estar resaltando, si tienes el mejor promedio, tienes estas ventajas. Entonces, lo que nos hace es, si tienes el mejor promedio, si eres de los mejores, entonces estás por encima de los demás. En el caso de la economía social y solidaria es cambiar esa manera de pensar por una manera de pensar que nos lleve a la colaboración, a la reciprocidad y al compartir entre unos y otros. Tus saberes, mis saberes, se genera un saber mucho mayor. Entonces, esa sería la labor, y no solo de las universidades, de todo el sistema educativo. Gracias. Sí, pues ahora sí que lo que dicen, me anteceden las maestras, es muy cierto, ¿no? Sin embargo, creo que ya decía que ellas, ¿no? Que es de destacar la importancia que tendrían las universidades, pero efectivamente no desde el escritorio, ¿no? Porque creo que a veces también es esa otra división que tenemos, ¿no? En la academia, lo vemos de una manera, ¿no? Y las cooperativas, las organizaciones sociales lo viven de otra, ¿no? Y entonces, tendríamos también que estar ahí caminando juntos para que lo que pasa en la realidad sea trasladado hacia la academia, ¿no? Hacia lo teórico, cómo sistematizar todas estas experiencias que están habiendo y que se echan a caminar en la realidad, ¿no? Y creo que eso es algo también importante que tendríamos que ver desde la universidad, ¿no? Porque hemos conocido, en particular he conocido a algunas compañeros de la academia que pues escriben, ¿no? Lo que se imaginan, pero creo que lo importante es ir ahí a donde están sucediendo las cosas, ¿no? En este caso creo que es muy importante, aquí por ejemplo la experiencia que tiene la maestra Yesenia, pues es muy importante porque ella va a campo, ¿no? Y se trae, ¿no? En el caso particular, bueno, algunos de aquí también ella pertenecemos a la red COP, a la red de investigadores y educadores en cooperativismo y economía solidaria, y quizá algo que ha distinguido un poco a esta red es que hay ese vínculo con las organizaciones, ¿no? Hay ese vínculo con las cooperativas, de tal manera que se trata de caminar juntos, ¿no? A mí me queda claro que muchas veces en nuestras cooperativas, en nuestras organizaciones sociales, a veces ni siquiera escribimos nuestra historia, ¿no? Y entonces es muy importante que haya quien escriba qué se está haciendo ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí debemos de ir trabajando juntos la academia con las organizaciones para que esto camine, ¿no? Y para que haya esta comunión, ¿no? Entonces creo que todavía nos falta mucho por hacer, y si a eso le agregamos que en este caso que estamos, bueno, para retomar el tema, que es el tema de las mujeres, si a esto le retomamos de que la mujer todavía está marginada en muchos aspectos, también en este tipo de organizaciones, pues, y en las universidades, ¿no?
tendríamos que estar viendo cómo lo hacemos, como decía la compañera, ¿no? Cómo, no hay que esperarnos, nosotros hay que ser proactivos y ver qué hacemos, cómo nos organizamos, qué proponemos, ¿no? Efectivamente no sabemos qué va a pasar y había que caminar con pies de plomo, pero bueno, si nosotros tenemos propuestas para que esto camine, bueno, ya estaríamos en este papel de participación ciudadana, ¿no? De que conozcamos nuestros derechos, ejerzamos nuestros derechos y hagamos propuesta, ¿no? Muchas gracias. Pues aprovecho estos aplausos también para darles el reconocimiento a cada una de ellas en este conversatorio, que en realidad pues es una oportunidad para seguir reflexionando. Yo les pido que no dejen ir a las profesoras, bueno, las que tienen clases sí, pero que se vinculen con ellas, que les sigan preguntando y que busquen formas de colaborar para que se siga trabajando en este tema. Bueno, doy las gracias a la maestra María Josefa Montalvo Morales. Un aplauso, por favor. También a la maestra Sandra Luz Calderón Mares. Y a la maestra Elvira Yesenia Ramírez Banoye. Muchas gracias.